Bien, buen día. Pues nuevamente compartiendo una palabra y poniendo un cimiento más en esta enseñanza de escatología, que básicamente es conocer los tiempos que están por venir, los tiempos futuros. Así que yo espero que esta palabra pues sea de bendición para todos y que podamos recibir a través de ella. Ahora, hay una advertencia importante que tenemos que tener y es la siguiente. Esta palabra nos expone. Y el hecho de exponernos es una palabra que tiene como objetivo primero que nosotros en realidad podamos colocarnos en los zapatos de otra persona, que podamos tener empatía. Entonces, lo invito a que esta palabra reflexionemos en ella en una cosa. No es solamente para nosotros, es una palabra que también es para que podamos compartir con aquellos que tal vez no la conocen, con aquellos que tal vez la olvidaron o con aquellos que tal vez no tienen ninguna idea de esta palabra, pero que es necesario que la conozcan. ¿Por qué? Porque sencillamente es una palabra que va a hacer un cambio, una modificación, y espero que en cada uno de nosotros pueda haber eso, un cambio, una modificación. Si somos expuestos a la palabra de Dios día con día, o de continuo, o tienen por costumbre ustedes escuchar mensajes, no sé cuál sea la forma, pero toda palabra de Dios tiene un objetivo y es traer transformación y cambios positivos en la vida de cada uno. Así que quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1. Y vamos a hablar de un tema, las dos bestias. Y nos vamos a enfatizar en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Y mira lo que dice el versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces, el libro de Apocalipsis trabaja con mucha simbología, y voy a procurar tratar de hablarle con un lenguaje sencillo para que podamos entender este capítulo y el peso de lo que está escrito a través de él. Note que al principio inicia con la arena del mar. Habla precisamente del mar. Y el mar tiene que ver, para los judíos, el significado era algo que era salvaje, era algo que no tenía dominio, era algo que inspiraba miedo. Entonces, para ellos representaba maldad y sobre todo algo que manifestaba, la resistencia a Dios. Entonces, la bestia es un animal salvaje y peligroso, y habla de la primera. Ahora, ¿a quién se está refiriendo? Al anticristo. Ahora, ¿qué significa esa palabra anti? Anti significa lo opuesto. ¿Qué quiero decir con esto? Que está hablando en esta primera bestia de aquel que se está manifestando que es lo opuesto a Cristo. Entonces, si usted dice, ok, yo no conozco mucho de Cristo, entonces lo invito a que conozca primero de Cristo, para que después entienda cuál es la obra que quiere hacer lo opuesto a Cristo, o sea, el anticristo. Entonces, esta palabra nos da a entender con toda esta simbología y de manera resumida que va a ser una persona que en un determinado tiempo va a tener poder. Y un poder que va a parecer casi absoluto, pero solo es por un tiempo, porque después de ese tiempo viene para él un juicio. Entonces, esta bestia en aquel tiempo de los judíos representaba a Roma. Roma era un poderío. Y podríamos pensar por un momento, ok, pero Roma ha perdido el poderío que tenía en la antigüedad, porque digamos que era la máxima potencia, por decirlo aquí, así. Pero le digo una cosa, hay situaciones que de repente se están alineando para, para poder mover el poder a ciertos puntos. Y no debería de ser extraño que para ese momento, aquel que de repente no es la primer potencia, pudiese llegar a serlo. Entonces,
¿Qué tenemos que ver con respecto a este anticristo? Que es alguien que desafía a Dios. ¿Por qué? Porque en esa palabra blasfemia significa insultos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos actualmente? Gobiernos, familias, incluso iglesia, que está dejando de lado a Dios y está moviéndose a ciertos intereses. Sí, me escuchó bien, iglesia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con respecto a quienes estamos escuchando. ¿Están apegados verdaderamente a la palabra? ¿O están apegados a mostrar señales y señales y señales y señales, pero alejarse de la palabra? A eso tenemos que poner mucho cuidado. Y por eso no quiero ni mencionar nombres, de hecho ni me corresponde. Pero sí tenemos que tener cuidado. Analicemos lo que estamos haciendo. ¿Y cómo lo podemos hacer mejor? Cuando estamos en la presencia de Dios, cuando permanecemos con Él. Mire lo que dice Proverbios 30:11 para ponerle un poco de sentido. ¿Por qué? Porque podríamos pensar que esos eventos se van a dar a futuro y se van a dar de golpe. Pero quiero que entendamos algo. Estos eventos, esta influencia del anticristo, es una plataforma que en realidad ya se está preparando. Lo bueno no va a venir de un solo. Yo les ponía el ejemplo cuando estábamos compartiendo ahí en la iglesia con los de la familia. Ah, si usted agarra, digamos, una rana y usted la quiere meter en una olla de agua hirviendo, va a ser imposible, va a brincar. ¿Por qué? Porque eso está hirviendo. Pero ¿qué pasa si usted la mete en una agua helada y en un fuego templado y la deja hervir en una agüita helada? De repente se va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque va a ser cómodo. Y cuando empiece a subir la temperatura, no va a salir, no se va a dar cuenta del cambio. Y esa maldad está entrando de forma tan sutil, y esos cambios están entrando de forma tan sutil, que muchas veces podemos estar participando de ellos y no estarnos dando cuenta. Mire lo que declara el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 11. Hay una generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. ¿Qué le quiero decir con esto? Una generación donde hijos se están rebelando a los padres. Ahora, no es para que los padres tomen una ventaja, y le recuerdo Efesios 6:4. No provoquéis a ira a vuestros hijos, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ser padre también implica conocer de Dios. ¿Para qué? Para que aquello que yo haga tenga que ser justo. Debe haber un equilibrio, tanto del respeto de los hijos a los padres, como el respeto también de los padres a los hijos. Y en ese perfecto equilibrio, saber disciplinar y saber amonestar a tiempo. ¿Por qué? Porque hay hijos que actualmente, sencillamente muchos de ellos, se sienten con tanto derecho que manipulan a sus padres. Hijos que establecen fronteras, límites aún dentro de su casa, espacios que es exclusivamente de ellos. Cuando un padre tiene el derecho, aquel que le está dando la educación, aquel que está patrocinándolo, tiene el derecho de poder conocer muchas cosas. Y eso no significa que está coaccionando su libertad, sencillamente está tratando de dirigirlo en el camino correcto. Así que no hay que tomarlo para mal. Y entonces es importante que los cristianos podamos entender una cosa. Estos son tiempos de guerra. Y son tiempos en los cuales tenemos que tener mucho cuidado de aquellas cosas que nosotros estamos haciendo, de aquellas cosas en las cuales nosotros estamos participando, porque a través de ellas puede haber algo que de repente no está bien y empecemos a caminar de repente de ir derecho a empezar a desviarnos, ya sea a izquierda, ya sea a derecha, y a alejarnos de aquello que Dios quiere para nosotros. Entonces, es importante entender una cosa. Esto habla de poder. Esto habla de autoridad. Actualmente,
En muchos países, en muchas naciones, tenemos gente que está en el poder, que no conocemos incluso su vida personal. Personas que de repente no tienen una buena moral, no tienen una vida que en realidad busque lo bueno, sino que lejos de eso buscan lo malo. Y le cuento algo, esas personas tienen poder. Y esas personas, todas juntas, poniéndose de acuerdo, y si suman más los que están mal que los que están bien, tienen el poder de hacer leyes. Y a través de esas leyes incluso, ellos podrían venir y decir, hey, ¿saben qué? Los cristianos nos estorban. Debemos de apartar el cristianismo y llevarlos a otra cultura, a otra creencia, a otra fe. Y empieza en este momento. Se puede decir es extremo, eso no ha pasado. Bueno, les recuerdo, en esta pandemia, un domingo nos estábamos reuniendo y el próximo domingo ya no nos podíamos reunir. ¿Por qué? Porque personas con autoridad tomaron una decisión, y no digo que esté mala, no, fue una decisión correcta. Ahora, note una cosa, una decisión, una ley, una autoridad. ¿Qué pasaría si esa autoridad dice en este momento, hey, ¿saben qué? Los cristianos no se reúnen más? Y usted podría decir, nos vamos a manifestar, aquí acostumbraban a sonar ollas. ¿Está seguro que lo haría? ¿Está seguro que no se acomodaría sencillamente a la moda de ese momento? A lo que tal vez usted está imitando de la cuestión de todo aquello que tiene que ver con el mundo, que sabe que no está bien, pero como todos lo hacen, usted lo sigue. Entonces, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 13, siempre versículo 3. Vi una de sus cabezas herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El enemigo es un imitador, y esto tiene que ver con imitar la muerte de Cristo Jesús, su resurrección. Algo asombroso, este anticristo, lo opuesto de Cristo, va a hacer, que va a asombrar a muchos. Dice versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Recuerda lo que le dije? Hay un tiempo para esta bestia. Ojo, que solo estamos hablando de una, son dos, pero no hemos llegado a la segunda. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Mire cómo dice el versículo 6 y me encanta cómo lo describe en la palabra de Dios para todos. Lo describe de la siguiente forma. La bestia empezó a insultar a Dios, a decir cosas en contra de su nombre, del lugar donde vive y de los que viven en el cielo. Entonces, estos nuevos gobernantes van a tener la capacidad de hablarle a la gente y de conquistarla. Gobernantes que no van a amar la moral, que no van a amar lo correcto, pero que haciendo lo incorrecto van a ser famosos, que haciendo lo incorrecto van a implantar una moda, que haciendo lo incorrecto van a llevar a una sociedad que conocía la verdad a caminar en la mentira. Entonces, podemos pensar, esto tiene que ver solamente con los políticos, tiene que ver incluso con lo que vemos. Si yo le pregunto si usted es un padre o si usted conoce de niños, ¿cuál es el héroe favorito de ellos? ¿Un personaje bíblico o un personaje de película? Y estoy casi seguro que todos podríamos describir un personaje de película, pero no alguien que tenga que ver con la Biblia. A veces pensamos, y yo les ponía el ejemplo en la iglesia,
¿Qué puede hacer atractivo para un niño, un héroe de película? Muñequitos, cosas que pueden ver ellos. Ahora, como padre, no ha influenciado lo suficiente para poder llevarlo a programas que verdaderamente son atractivos. Yo le decía a uno y le ponía un ejemplo, el Superlibro, una edición bonita para niños, entretenida para niños y que les permite tener un acceso a historias de la Biblia, donde los niños puedan crear un personaje que les llame la atención. Y estoy seguro que si todos ellos ven, hay un personaje que destaca por encima de todo. Y lo llamo personaje porque estamos hablando de películas, de animación y todo. Pero hay una persona que sencillamente todo cuanto él hace cautiva, motiva, inspira. Nuestro Señor Jesús, Dios mismo aquí en la tierra. Ese debería ser la fuente de inspiración. Él debería de ser la fuente de aquello que nosotros buscamos. Ahora, ¿qué es lo que busca el anticristo? El que está en lo opuesto a Cristo. No busca que adoren a Dios, busca que lo adoren a Él. Entonces, Él va a mover todas las teclas con tal de que eso pueda darse. ¿Por qué es importante esto? Porque es cuando más nosotros debemos de estar apegados a la verdad y de tener la capacidad de reconocer cuando nuestro camino está por desviarse. ¿Para qué? Para corregir ese caminar y andar en lo correcto, andar en lo bueno, andar en aquello que sí debe de ser lo bueno. Apocalipsis capítulo 13, versículos 7 al 10 describe lo siguiente. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Tenemos que entender que tenemos que estar conectados con Dios. Y usted puede decir, yo tengo la capacidad de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Le recuerdo algo. Una multitud miró milagros, miró a Jesús, conoció a Jesús, caminaron con Él, conocieron sus mensajes, estuvieron a la par de Él. Y esa misma multitud estuvo en el momento en el que Pilato les dijo. Pilato en ese momento buscando cómo ayudar, cómo ser justo con aquel hombre que empezaba a conocer. Les dijo, ¿saben qué? Les entrego al peor criminal, a Barrabás. Escojan, ¿Jesús o Barrabás? ¿Qué gritó la multitud? Barrabás. Hoy le pregunto, si nos tocara decidir, ¿Jesús o Barrabás? Ojo que nosotros no seamos los que creemos que estamos bien, pero que en el momento nos dejemos llevar por las masas y gritemos Barrabás. Juan 1:11 al 12 dice lo siguiente, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, qué maravilloso privilegio. Ahora bien, hemos hablado de una bestia. Veamos cuál es la segunda. Y lo vemos en el versículo 11. Después vi otra bestia que subía del mar y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, porque hablaba como dragón. Esto de que sube y sale de la tierra significa que esta bestia está subordinada a la primera. Esto tiene que ver con el falso profeta. Y esos 2 cuernos describen 2 esferas, la política y la religiosa. Entonces,
quiero destacarle, y vamos a leer del versículo 13 del 12 al 17, pero quiero destacarle únicamente ciertos párrafos si usted tiene la oportunidad y puede leerlo. Excelente. Esta bestia hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Y hace la aclaración que fue herida mortalmente, pero fue sanada. Hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo delante de los hombres. Tiene mucho poder y hace señales, y hace milagros, y hace prodigios. Pero no lleva a adorar lo correcto, sino lo incorrecto. ¿Por qué? Porque nos está llevando al opuesto a Cristo. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo lo que se adorase. Entonces, usted puede decir, uy, pero esto está lejano a la verdad. Una imagen incluso que pueda hablar. Sí. Lo llevo a Japón. Lo llevo a una famosa estatua que en realidad es un robot que habla. ¿Qué pasaría si ese robot de repente usted se para delante de él y que habla en japonés y de repente usted se para hablando español y le habla en español y lo saluda con su nombre y le empieza a decir las diferentes ubicaciones por las cuales usted ha estado, los lugares que usted frecuenta? Y usted diría, oh, bueno, le recuerdo algo. Usted anda por lo general un celular que tiene un localizador y que para el robot no va a ser nada difícil poder adivinar los lugares donde usted anduvo, los lugares que usted frecuenta y aún los amigos que usted normalmente contacta. Son muchas cosas que tienen que ver con tecnología. Y aún se hiciese señales, y aún se hiciese prodigios, ¿usted creería en eso? Le recuerdo lo que dice la palabra en el libro de Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 4, y la que da sentido a esta palabra. Al cuidado que nosotros tenemos que tener a ese falso profeta que en realidad nos lleva a adorar cosas que están con lo opuesto a la verdad y nos llevan a una mentira. Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 4 declara lo siguiente. Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová, vuestro Dios, os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz. A él serviréis, y a él seguiréis. Libro de Deuteronomio nos habla claramente. No nos dejemos llevar por las señales. No nos dejemos llevar por los prodigios. No dejemos que nuestro corazón sea aprobado y salgamos desaprobados de esa prueba. Por el contrario, qué diferente es si estamos conectados con Él, conociendo su verdad, conociendo sus planes, conociendo lo que Él quiere hacer para este tiempo. Entonces, esto me recuerda a 3 jóvenes que vivían en la famosa Babilonia, pero que creían en Jehová, que creían en Dios. Pero un rey levantó una estatua y les dijo a todos los moradores que debían de adorar la estatua. Y esos 3 jóvenes valientes le dijeron al rey, no la vamos a adorar. Dios nos puede librar de esta situación y aún, aclararon ellos, si Dios no nos libra, igual no la vamos a adorar.
El rey se molestó tanto que calentó 7 veces ese horno. Y esos jóvenes entraron a ese horno. Pero con ellos 3 entró un cuarto. Jesucristo. Y ahí danzaron en medio del fuego. Somos de esa generación que está dispuesta a pararse delante de todos aquellos que están implementando una moda, que están implementando estilos de vida que no son los correctos, verdades que no son verdades, sino que son mentiras, ocultas tras una máscara, ocultas tras cosas que en realidad no nos están llevando a lo correcto. Y la gran pregunta es, ¿tendríamos nosotros la valentía que tuvieron estos 3 jóvenes? ¿O sencillamente seguiríamos la moda del mundo? ¿Seguiríamos lo que otros siguen? Esa es la pregunta que nosotros hoy, en este momento, es preferible que contestemos ahí, en el lugar donde estamos. Ahí en ese lugar tranquilo donde usted tiene la oportunidad o tal vez está en un gran ruido, pero está atento a estas palabras, porque no son palabras que salen de un hombre. Es una pregunta puntual que Dios nos está haciendo y que es preferible que contestemos ahora y que si tenemos que corregir algo en nuestra vida, lo hagamos en este momento. Tal vez usted me está mirando y tal vez usted ha caminado en una mentira, pero hoy se encuentra delante de una verdad que no había conocido y que le hace sentido y que conecta con usted, que conecta esa palabra, que sabe que esa palabra está trayendo vida. Tal vez usted antes no le había entregado su corazón a Jesús, pero en esta hora usted toma la decisión de seguir el camino correcto, de buscar la senda correcta, de caminar en la verdad y no en diferentes mentiras. Y usted ha tomado esa decisión o usted se había apartado, pero usted en este momento quiere tomar una decisión correcta. Lo invito a que hagamos juntos una oración y que repita conmigo lo siguiente. Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados y confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor. Reconozco el sacrificio que Jesús hizo entregando su vida por mí en la cruz del Calvario. Pero reconozco también el poder que tú manifestaste, levantándolo 3 días después, resucitándolo. Señor Jesús, abro mi corazón para que entres en él y transformes mi vida. Yo me declaro salvo, yo me declaro libre. Yo declaro que por sus llagas he sido yo sanado. Te doy gracias porque a partir de este tiempo mi caminar es diferente. Mi caminar tiene que ver con la verdad. Abrazo esa verdad y caminando en esa verdad sé que a su tiempo, cuando yo muera, mi destino es mi casa. Mi destino es que en ese momento, cuando abra mis ojos, te mire cara a cara y reconozca tu rostro. Señor, te doy gracias y yo recibo esta promesa y la aplico para mi vida. Amén. Y si usted ha hecho esta oración, le pido algo. Al pie de este correo hay una dirección. Por favor, escríbanos. Háganos saber de usted. Con gusto nosotros le vamos a orientar para poder conducirlo en esta maravillosa relación que lo lleve a conocer la verdad, a conocer los planes, a conocer lo que Dios ya tiene preparado de antemano. Así que ahí donde está, yo también lo quiero invitar a que hagamos una oración final. Y a todos los de casa, los que están viendo este video, igualmente los invito para que oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Sé que esto nos lleva a reflexionar,
y a poder entender cosas que antes no habíamos podido comprender. Llévanos a entender tus planes, llévanos a entender tu propósito, llévanos a entender que hay un propósito mayor en todo ello. Que toda situación, que toda prueba, no viene para sacar lo peor de nosotros, sino más bien lo mejor. Y yo declaro que a partir de este tiempo viene un discernir, un conocer tu verdad, conocer cuál es el camino y la senda correcta, y sobre todo, viene sobre nosotros el amar buscar tu presencia y el amar hacer aquellos cambios que son necesarios para podernos conectar con tu perfecta voluntad y con tus perfectos planes. Danos la fortaleza, danos la entereza, danos ese carácter necesario para poder estar por encima de esas situaciones que van a querer ser impuestas, de esas situaciones que van a querer venir a llevarnos a la mentira. Oro para que tu verdad esté por encima de todo y que caminemos conociéndote cada día más. Es el anhelo de cada uno de nosotros. Y te damos toda la gloria y la honra a ti por lo que estás por hacer en nuestras vidas y en las vidas de aquellos a los cuales hablaremos tu palabra y llevaremos tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Así que yo le bendigo. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.